Bueno, buenas tardes, vamos a dar inicio. Solo voy a... Bueno, nos habíamos quedado explicando lo que viene siendo el perímetro de un cuadrado, ¿verdad? Ahora vamos a explicar qué es el área de un cuadrado. El área de un cuadrado viene siendo prácticamente las unidades cuadradas, como bien lo dijo aquí, ¿verdad? El documento, las unidades cuadradas dentro de una superficie. Y en este caso, ¿cómo saber cuántas unidades cuadradas tenemos? Bueno, vamos a seguir viendo los ejemplos. Cuando nosotros tenemos una unidad cuadrada, debemos recordar que prácticamente viene siendo aquello que ocupa el espacio, ¿verdad? Y en ese caso, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un cuadrado de 4 por 4, ¿verdad? 4 por 4. En este caso, ¿cuántas unidades ahí sí que tenemos de manera vertical? Tenemos una, dos, tres y cuatro. Miren, cuatro unidades este, verticales, correspondientes a los cuatro que nos están diciendo aquí, ¿verdad? Y también tenemos cuatro de manera vertical. Tenemos una, dos, tres y cuatro. En este caso, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Simplemente ir contando la cuadrícula, ¿verdad? Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cuadrículas, ¿verdad? De unidades, ¿verdad? Por eso dice que es unidad cuadrada, ¿sí? Ahora bien, para no venir a contar uno por uno, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Miren, si ustedes se dan cuenta, si yo multiplico 4, 4 por 4 es 16. 16. Y si nosotros estuviéramos hablando de metros, metros y metros, en vez de poner solamente 16 metros, vamos a tener 16 metros cuadrados. Porque miren, este es un metro cuadrado, ese es un metro cuadrado, ese es otro y ese es otro. Así sucesivamente, miren. Por eso, prácticamente 4 por 4, para reducirlo, lo podemos expresar como 4 elevado al cuadrado. Y 4 elevado al cuadrado, pues sigue siendo los 16 metros cuadrados. 16 metros cuadrados. Porque si ustedes se ponen a pensar aquí, miren, tema de álgebra, vean, vamos a poner entre paréntesis, 4 metros, 4 metros al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Metros al cuadrado, metros cuadrados. Miren, ahí tenemos la fórmula del área de un cuadrado. ¿Cuál sería entonces la fórmula del área de un cuadrado? Cualquiera de sus lados, la longitud de cualquiera de sus lados, elevada al cuadrado. Y ahí ya lo tiene. No es mayor complicación. Cualquiera de sus lados elevado al cuadrado. ¿Sí? No sé si tienen dudas, jóvenes. ¿No? Vale. Vamos a pasarnos ahora a lo que viene siendo el rectángulo. Bueno, la fórmula del perímetro para un rectángulo me dice que es de 2 por A más B. ¿Alguien que me diga por qué 2 por A más B? ¿Por qué esa es la fórmula? ¿Alguien que me diga? ¿Por qué la fórmula del perímetro de un rectángulo es 2 por A más B? Porque, Porque Dígame. porque según yo, profe, porque el rectángulo tiene un lado más largo que otro, ¿Ah? ¿Y por qué este más, Diego? ¿Por qué el más? ¿De dónde provendrá este más? porque solo se suman los lados también. Sí, es correcto, miren.
Si nos ponemos a pensar, vean, ¿qué es el rectángulo? El rectángulo, como ya lo dijeron ustedes, tiene un lado A, ¿verdad? Un lado A que puede ser más pequeño que un lado B. Y veamos algo aquí. Si nosotros tenemos el lado aquí abajo, también tenemos el lado A aquí arriba. Y si tenemos el lado B aquí a la izquierda, también lo tendríamos a la derecha. En este caso, debemos recordar que es el perímetro. Y el perímetro me dice que es la suma de todos sus lados. Entonces nosotros tendríamos A, ¿verdad? Más A, más A, más B, más B. ¿Sí? Eso sería, digamos, el perímetro si nosotros no conociéramos de fórmula, ¿verdad? Y esto pues correspondería, como ya le dije, al perímetro. Bueno, entonces, tema de matemática básica. A más A, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es A Es más A A? cuadrado. ¿Seguros? O 2A. Es 2A. Cuidado con eso. Sí, es 2A. A al cuadrado sería si esto fuera una multiplicación, pero no es una multiplicación. Es, eh, es una suma. Y B más, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería B 2B. más B? 2B. 2B. Factorizando, ¿qué digamos que, cuál caso de factorización sería este, jóvenes? ¿Cuál caso sería de factorización? ¿Nadie? Bueno, ese es el factor común. ¿Cuál es el factor común en este caso? Sería el 2. El perímetro entonces va a ser igual a factor común 2 A más B. ¿Sí? Por eso la matemática es algo estructural, ¿verdad? Porque no podemos ahí sí que saber algo avanzado sin antes saberlo fundamental. ¿Qué aplicamos aquí? Simplemente suma de términos semejantes y factorización por factor. No sé si me entendieron, jóvenes. Todo claro, profe. Ahora bien, el perímetro. ¿Cómo vamos a saber cuál es el perímetro? El perímetro simplemente nos dice que es la suma de unidades cuadradas. En este caso, supongamos un rectángulo, miren. Vamos a poner un rectángulo de unos, vamos a ver, se me ocurre a mí unos 3. ¿Sí? Unos 3 por 5. 3 por 5. ¿Cuántas unidades tenemos de manera horizontal? Tendríamos 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. 3 unidades. Y de manera vertical tendríamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas tenemos en este caso? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15, ¿verdad? 15 unidades cuadradas. Pero para no ir contando uno por uno, ¿qué es lo que podríamos hacer? Multiplicar 5 por 3, porque 5 por 3 también es 15. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, la fórmula del área para un rectángulo va a ser igual a un lado A por un lado B. Y ahí está. En este caso sería A, de este ejemplo sería A, en este caso sería 3 metros, ¿verdad? O pongamos 3 kilómetros. Supongamos 3 kilómetros, que eso sea 3 kilómetros. Kilómetros. Y ese que sea 5 kilómetros. Bueno, 3 kilómetros por cuánto? Por 5 kilómetros. Ahí estamos. Bueno, entonces, sí, 3 por 5, ¿cuánto sería? 15. 15, correcto. Kilómetros por kilómetros, Kilómetros al cuadrado. kilómetros al cuadrado. Ahí está, ¿sí? Se dan cuenta que las fórmulas no es que se las hayan inventado, sino que más bien se han descubierto. Porque prácticamente es así como se hace la
el tema del área y perímetro de un rectángulo. No sé si hay dudas, jóvenes. No, profe. ¿No? Bueno. No, profe. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que viene siendo el rectángulo. En este caso, en la fórmula, perdón, el paralelogramo. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, las fórmulas del paralelogramo con la forma de las fórmulas de rectángulo son las mismas. Miren, pues, les doy 2 minutos para que ustedes me digan por qué la fórmula del perímetro del paralelogramo con el rectángulo es la misma. Y si alguien me logra responder, les doy 3 puntos extra, pero que me recuerde, ¿verdad? Porque si no se me puede olvidar. Les doy 2 minutos para decirme por qué es lo mismo. ¿Sí? Y en base a eso, pues se van a saber por qué viene siendo la misma fórmula. Víctor, adelante. Eh, Porque básicamente la única diferencia que tiene es la inclinación. Las Mm, medidas son las mismas, así que para resolverlo tiene que ser lo mismo. Solo que ya después para medirlo, creo que no sé cómo sería. Eso es lo de la inclinación, bro. mi inclinación. Pero, Bueno, pero pero si hablamos de, ya que es inclinación, es un, ¿cómo se le diría? Es un ángulo, un pero lo ángulo. que está pidiendo es el perímetro, así que el perímetro solo es la suma de A y B por 2. Sí, ya. Bueno, sí está bien, ¿verdad? Sí está bien. Pero miren qué pasa si nosotros lo pusiéramos ahí, sí que digamos, de manera vertical. Miren, nos damos cuenta que ahora va a ser más grande, ¿sí? Entonces, va bien, por ahí vamos bien. Por ahí vamos bien, pero todavía le falta algo más por ahí. Profe, pero Sí, así como dígame. dijo usted, va a ser más grande, pero sigue Ujú. siendo más grande B que A. Ah, no, no, bueno, sí, eso sí es cierto. Pero miren, pues, va, le voy a explicar. Va, Víctor me recuerda de sus puntos. Le hizo falta una parte, ¿verdad? Pero iba bien, sí iba bien. Miren, pues, ahí me recuerdo. Miren, pues, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un paralelogramo. ¿Qué significa un paralelogramo? Son 4 líneas de las cuales 2 están paralelas una con otra, ¿verdad? En este caso, así sería nuestro paralelogramo. Miren. Permítame, mejor lo hace de diferente manera para que me quede exacto. Este es el paralelogramo, miren. Ese es el paralelogramo. Y miren algo. Como yo le digo a Víctor, miren, si esta línea, miren, como él nos dijo, si nosotros la ponemos de manera vertical, resulta que va a ser más grande, miren. Resulta que va a ser más grande. Va, entonces, ¿qué es lo que, la deducción? Miren, ¿qué es una figura geométrica para empezar? Bueno, una figura geométrica puede ser una unión de varias figuras, miren. Supongamos si nosotros tuviéramos esta figurita, ¿verdad? Un cuadrado y arriba pues tenemos un triángulo. Supongamos esta figura, ¿verdad? Yo les pregunto algo. Si este triángulo, miren, tiene sus características, ¿verdad? Puede ser que de un tamaño, de otro, ¿verdad? Pero si yo les digo, si este triángulo yo me lo muevo para acá, ¿sigue siendo ese mismo triángulo o es un triángulo diferente? ¿Qué creen ustedes? Si yo lo muevo de un lado para otro, ¿será el mismo triángulo o es un triángulo diferente? Es el mismo triángulo. Es el mismo triángulo. Entonces miren aquí, vean esto. Si yo esto lo convierto en un triángulo, agarraron ya lo pudieron deducir. ¿Ya saben qué es lo que voy a hacer aquí? Cambiar de lugar el triángulo, profe. Lo vamos a mover de lugar, miren. Me mueve no sé. Miren qué va a pasar cuando yo mueva el triángulo.
Y como lo quitamos de acá, ahora yo puedo decir que eso me quedó así, ¿verdad? Eso ya no existe en este lado, ¿verdad? Eso ya no existe en este lado. Miren, porque lo movimos. Y por consecuencia, ¿qué fue lo que obtuvimos? ¿Qué fue lo que obtuvimos al quitar este triángulo de aquí y pasarlo para el otro lado? Un rectángulo. Un rectángulo, ¿sí? Entonces, por eso las fórmulas son las mismas, ¿sí? Por eso, no hay ahí sí que mayor complicación. No sé, ahí sí que no se complique la vida, ¿verdad? ¿Sí? Igual, la fórmula del área es lo mismo, porque si ustedes se dan cuenta al moverla, prácticamente tienen lo mismo, ¿verdad? Sí, tanto para el perímetro como para el área viene siendo un rectángulo al final. Sí, un paralelogramo es un rectángulo, solo que presentado de diferente manera. No sé si ahí me entendieron, Todo claro, profe. ¿sí? Víctor, no sé si ahí le respondí. Yo, profe. Sí, va, pero ahí me recuerdo, por favor, de su punteo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que viene siendo el triángulo. El triángulo, como dato curioso, el triángulo es la figura más sólida, como ya les dije en la mañana. Porque el triángulo es lo que utilizaban ahí sí que los constructores de Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, incluso los mayas, ¿verdad? Porque las pirámides mayas son así en forma de pirámide. Porque el triángulo tiene una base grande en comparación a su superficie, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero vamos a ver ahí sí que el triángulo. El triángulo me dice que su perímetro es el lado A más el lado B más el lado C. ¿Por qué es así, jóvenes? ¿Por qué la fórmula del perímetro es B más C? Lado A más lado B, lado C. ¿Nadie? Porque puede no tener la misma medida. Correcto, exactamente. Puede hacer que sea un triángulo con los tres lados iguales o puede ser como lo dice Diego, ¿verdad? Un triángulo que sea así, miren, todo, ahí sí que todo deforme, ¿verdad? Donde donde un lado va a ser más grande que otro. Correcto, así es. Y va, ahí ya tenemos el porqué de esa así, la fórmula del perímetro. Bueno, y área. Área me dice que es igual a 2 por h dividido 2. ¿Por qué creen que es así, jóvenes? Doy otros 3 puntos a que me diga por qué es así. ¿Por qué es esta la fórmula del área de un triángulo? Diego, adelante. Porque el lado B, profe, es el más largo, por así decirlo. Ajá. Y se multiplica por el perímetro, ¿era? No, es por h, la altura. Ah, por la altura y Sí, se divide por dos. Sería porque B es más largo, según yo. pero ¿y por qué 2, Diego? ¿Por qué se divide entre 2? Quizás por los otros dos lados que tiene. Va, por ahí vamos. Mira, pues, les voy a explicar. Mira, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, dos manos levantadas. Víctor, dígame. Víctor, dígame. Voy a regresar la imagen, le voy a decir mi punto de ¿Aquí? ¿Ese? supuestamente la imagen. Sí. Según yo, profe, es B, B por altura, ¿verdad? Sí. B por altura dividido 2. Ujú. Según yo, es porque según el área del suelo, por decirlo así, se multiplica por qué altura tiene. Entonces, ya multiplicando el ancho, por decirlo así, de abajo y más la altura, eh, es casi como un cuadrado.
Si se Digamos, multiplica lo ancho por altura, pero al sí. dividirlo por 2, se hace entonces se omite una parte y lo que es lo que crea el triángulo. De hecho, digamos, tal vez sí está bien, pero ¿me podría explicar bien cómo dice se omite una parte? ¿A qué se refiere con omitir una parte? De hecho, sí es así, pero ¿qué es lo que usted omitiría? Dígame, no sé. Así como dijo mi compañero profe, se multiplica la base por altura Ujú. y como dijo él, da la forma de un cuadrado más o menos. Ahí está, Luego se divide por 2 y se obtiene un triángulo. ahí está. Va. Víctor me recuerda de que ya lleva más puntos y Diego también. Correcto, miren, ¿qué es lo que pasa? Vean, resulta que un triángulo, miren, un triángulo cualquiera, miren, no importando si está bien hecho, si está todo mal hecho, vean, miren qué es lo que pasa. Vean, a base de este triángulo, yo voy a obtener unos dos triángulos diferentes. Miren, vamos a tener un triángulo rojo. Miren, vamos a tener un triángulo rojo que va a ser este, miren, dividiéndolo a la mitad. No a la mitad, sino que prácticamente sería ese triángulo. Miren, este triángulo. Y vamos a tener otro triángulo en color azul, correspondiente pues al lado que nos queda todavía pendiente, ¿verdad? Ahí tenemos el triángulo en color azul. Pregunto, ¿la figura que yo hice a base de dos triángulos es la misma, la que yo tenía antes, sí o no? Sí, profe. Sí, va, miren qué es lo que pasa cuando yo lo muevo. Este triángulo rojo y este triángulo azul son triángulos imaginarios. ¿Qué figura obtuve, jóvenes? Un cuadrado. Cuadrado, Un, profe. un rectángulo, dejémoslo como rectángulo, porque no siempre va a ser cuadrado exacto. Mira, aquí me quedó torcido, pero porque yo lo hice todo torcido al principio, ¿eh? Un rectángulo. Entonces, todo triángulo es la mitad de un rectángulo. Y ahí está. Y por eso es que al momento de hacer esta fórmula, miren, cuando yo hago B por H, obtengo el área del rectángulo y lo divido a la mitad porque el triángulo es la mitad del rectángulo. ¿Sí? Por eso. Por eso es que lo debemos dividir entre dos. ¿Sí? Porque se recuerdan que el triángulo rojo y el triángulo azul son imaginarios, ¿verdad? Porque solo lo dibujamos solo para explicarlo. ¿Sí? No sé si esa era la deducción que me había dado usted, Víctor. Así es, profe. Sí, va. Gracias, Víctor, y gracias, Diego. Gracias también a los demás que han participado. Y sí, se dan cuenta que por eso, miren, por eso les digo, las fórmulas no están solo por estar, sino que están por algo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar aquí. Siguiendo con el triángulo me dice que la fórmula va a ser base por altura dividido 2. Ahora bien, ¿cuál es la base de un triángulo? La base de un triángulo va a ser la que ustedes quieran, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más en trigonometría, pero lo vamos a empezar a ver desde ya. Vamos a nombrar las esquinas como esquina A, esquina B, ojo que lo estoy nombrando con esquinas mayúsculas, y esquina C. Todas las esquinas tienen un lado opuesto. En este caso, ¿cuál sería el lado opuesto de la esquina A, jóvenes? El que está a un lado derecho, izquierdo o abajo. ¿Cuál sería el lado opuesto a la esquina A? Sería el lado de B y C. Sí, sería este lado, ¿verdad? El lado de abajo. Este entonces lo vamos a nombrar como lado A, ¿sí? Aquí tenemos la esquina B. Entonces, este sería el lado B. Miren, lo estoy nombrando con letras minúsculas, que eso lo vamos a ver más que todo en trigonometría, pero si ustedes se dan cuenta, es así como se deben nombrar. No nombrar como nosotros querramos, no, ya hay una manera establecida. Si aquí tenemos el lado, en la esquina C, aquí vamos a tener el lado C, minúscula. Va. ¿Cuál es la base de un triángulo? La base de un triángulo, si ustedes se dan cuenta, no podemos decir que la base donde sea B, ¿verdad? No, no siempre. Puede ser que sea el lado B, puede ser que sea el lado C o A. Cualquiera de esos tres puede ser la base. Ahora bien, ¿cuál es la altura?
La altura, eso no lo dice el documento y por eso yo espero que ustedes vayan tomando sus notas. Las alturas es aquella longitud que se toma de cualquiera de las esquinas con su lado opuesto al formar ¿cómo se llama esto? Permita eso que me recuerde. Formando una línea perpendicular al lado opuesto. ¿Qué es perpendicular, jóvenes? Eso ya lo vimos en rectas paralelas y perpendiculares. ¿Cuántos grados forman líneas perpendiculares entre sí? 90 grados. 90 grados. Entonces, miren, la distancia de la esquina A perpendicular al lado B va a ser la primera altura. ¿Sí? Esa es la primera altura. ¿Cuál sería entonces la segunda altura del lado B, de la esquina B, hacia el lado B? Totalmente perpendicular, ¿verdad? A 90 grados. Esa es otra altura. Tomando como base B, tendríamos esta altura. Tomando como base al lado A, tendríamos la altura roja. ¿Y cuál sería por descarte la tercera altura que yo les comenté? De la esquina C, perpendicular al su lado opuesto. Esa distancia viene siendo prácticamente las tres alturas. Puede ser que la altura verde sea digamos, de 10 metros y la altura A de 5 metros. Puede ser, porque imagínense, ¿vean? Si nosotros tuviéramos un triángulo así, ¿vean? Miren, así. Nosotros tuviéramos un triángulo así, ¿vean? Ahí sí que a simple vista nos podemos dar cuenta, vean, que esta altura va a ser mayor que esta. ¿Sí? Va a ser mayor que esta, miren. ¿Sí? ¿Se entiende del por qué, jóvenes? ¿Por qué tenemos tres alturas distintas y tres bases distintas? Sí, profe, todo claro. ¿Está bien? Bueno, entonces, como le dije, esto no lo dice el documento. Así que espero que ustedes hayan tomado nota, ¿verdad? Porque la cuestión es esta, miren, si ustedes se acostumbran a memorizar las cosas y dicen, vean, si yo les diera este triángulo, miren, si yo les dijera este triángulo, vean, donde por ejemplo, sea de 3 centímetros, esto de 4 centímetros y esto de unos 6 centímetros. Va. Y aquí yo les doy la altura, pero de este lado. Yo les digo que esta altura es de unos, no sé, se me ocurre unos 2.5 centímetros, por así decirlo, 2.5. Y ustedes van a entrar, digamos, en pánico porque van a decir, pero ¿y entonces por qué, verdad? Si se supone que la base es 4 y la altura debería estar atrás aquí, no, ¿verdad? No. La base yo la puedo tener aquí, aquí o aquí. La altura yo la puedo medir de esta esquina, de esta o de esta, ¿sí? Y eso es lo más, digamos, los procesos, ¿verdad? Porque piensa que la parte de abajo siempre va a ser la base y que la altura va a ser esta. No siempre, ¿verdad? No siempre va a ser así. Todo va a depender de cómo se lo esté interpretando el documento, miren. Así como está aquí, miren. La base, pues, la que está abajo, ¿verdad? Pero tienen base C y tienen base A, ¿sí? Vamos a ver si por aquí teníamos. Miren, incluso hay alturas que están afuera del triángulo. Así como en este ejemplo, miren. Hay alturas que están fuera del triángulo. ¿Por qué? Por lo mismo que yo les dije. Que se mide de la esquina, ¿verdad? De una de las esquinas y queda totalmente perpendicular a su lado opuesto. Miren, y aquí está perpendicular. Miren, haciendo una extensión, ahí sería perpendicular, ¿vean? Hay alturas que se miden afuera de un triángulo, ¿sí? Por lo mismo que yo les dije. Se mide de cualquiera de las esquinas perpendicular a su lado opuesto. Y su lado opuesto prácticamente sería aquí, miren. ¿Sí? Y está fuera del triángulo, ¿verdad? Entonces, como les digo, no mecanicen las cosas, porque si no después se les va a complicar. ¿Sí? No sé si me entendieron, jóvenes.
Todo claro, profe. Bueno, ¿no hay dudas? ¿Los demás? No, profe. Sí, profe, todo claro. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces se recuerdan los materiales que les había dicho para la próxima semana. La verdad no sé si nos va a dar tiempo la otra semana, pero ténganlo listo, por favor. Si alguien no lo tiene apuntado, yo creo que sus compañeros lo apuntaron y también lo, lo dije en la clase, ¿verdad? Es el lana, una superficie, una tachuela, goma, o sea, compás, eso sería. Pero ahí les expliqué. Y eso nos va a servir después para finales de bimestre y principios del siguiente para estudiar el círculo. ¿Sí? Profe, Dígame, Víctor. usted nos pidió una onza de lana Ajá. para superficie de 20 por 20 centímetros, un compás y una tachuela y goma. Sí, pero Víctor, la lana es lana, o sea, digamos lana normal. Y una superficie de unos 20 por 20 puede ser un cartón, un pedazo de una tablita, algo así. Sí, debe ser una superficie. No, no es que sea lana para superficie. No, no, no es No, así. es una onza de lana Ajá. y una superficie de Ah, 20 sí, por 20 sí, centímetros. ahí sí, sí, exactamente. Pues bueno, como le dije, debe ser una base, ¿verdad? Digamos, una tablita o un pedazo de cartón, ¿verdad? Puede ser eso. Y obviamente si tienen que tener compás, van a tener que utilizar lápiz o lapicero, ¿verdad? O marcador, ¿verdad? Pero eso ya, ya es cada quien, ¿verdad? Si quiere utilizar marcadores, lápiz, o incluso ustedes que llevan dibujo técnico pueden utilizar hasta sus papidógrafos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, jóvenes, entonces, si tienen otro curso, van a su otro curso, o si no, pues vayan a almorzar, ¿verdad? Pasen feliz día, jóvenes, y seguimos platicando la próxima semana. No, profe. Bueno, Nos jóvenes, vemos, profe. Feliz Nos día, vemos, jóvenes. profe. Feliz día, jóvenes. Vamos, profe. Feliz día, jóvenes.